Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe dominical. Estamos reflexionando, como siempre, en la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y hoy, de una manera especial, con estas tres lecturas. Hoy, la primera lectura, leemos del libro de los Reyes, capítulo 4, 42 al 44. Estamos en el segundo libro de los Reyes. Esta lectura del segundo libro de los Reyes nos habla de esta manera en el capítulo 4. En aquellos días llegó un hombre de Baal Salisá trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo: dáselos a la gente para que coma. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselos a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor: comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, queridos hermanos, queridos amigos, esta es una lectura tan interesante. Recordemos que aquí nosotros nos estamos encontrando con el profeta Eliseo. Recordemos que el Antiguo Testamento después también vuelve a mirar a los profetas y es la realización plena que lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, es decir, en la persona de Jesús. Nosotros ahora en este 17º domingo del tiempo ordinario nos está hablando de la generosidad, del repartir, del dar, de la providencia también al mismo tiempo. Que es una providencia al final de cuentas. Recuerdo en una oportunidad hablando con el Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, ¿verdad?, que fue obispo del Chaco primeramente,
luego obispo de Concepción, fue el Monseñor Ortiz quien me ordenó como diácono, luego como sacerdote también. Muy interesante, ¿verdad? En una de esas pláticas, ¿verdad? Así tan amenas, tan paternales de su parte, en que hablaba un poco de la generosidad y de la providencia, ¿verdad? Y él hablaba y justamente decía, todo lo que nosotros recibimos y todo lo que nosotros tenemos, si uno piensa bien, viene desde la generosidad de la tierra, cualquier cosa, una semillita y comienza a crecer un árbol, pero ¿dónde se va engendrando? ¿Dónde va naciendo? Y luego cómo va creciendo y cómo se va nutriendo esa planta. Y desde la tierra, dice, ¿verdad? O sea, desde ahí va absorbiendo los elementos que necesita para poder crecer. Y así sucesivamente, cualquiera, dice, de las cosas que nosotros tenemos en la vida, de las que nosotros nos alimentamos, las que nosotros vivimos, las que nosotros utilizamos, al final de cuentas, ¿desde dónde explotamos? La explotamos desde la tierra. Qué interesante. Esto entonces que nosotros podamos mirar y que podamos entender. Los minerales, entonces que luego lo utilizamos también, cualquiera que sea. Incluso nosotros que podemos pensar, no, pero tenemos estos aparatos electrónicos, pero al final de cuentas, esto también se utiliza en muchas de las cosas transformadas que provienen de la tierra, ¿entienden? Entonces eso me hacía pensar en una forma muy profunda, ciertamente, de esta reflexión del Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad? Que nos hace pensar lo que justamente aquí nos habla de la providencia. Pico la providencia, el que te provee, el que es providente, ve antes que. Y Dios es el que está viendo antes que nosotros nuestras necesidades. Francisco de Asís, justamente cuando se encuentra en esa oportunidad en que va el Papa, estamos hablando de 1200, cuando le perseguían y le decían, bueno, que era una cosa extraña, ¿verdad?, lo que Francisco estaba haciendo, porque al final de cuentas lo que estaba pidiendo era la conversión, ¿verdad?, de la misma iglesia. Reconstruye la iglesia, reconstruye mi iglesia, que Dios le estaba pidiendo a Francisco de Asís. Y por una vez no entiende guasuya lleva. Él pensaba que era reconstruir la pequeña iglesia que él materialmente lo fue levantando, era estilo albañil, llevaba y no lo de Yara. Pero sin embargo era reconstruir la iglesia, pero a través de la actitud, de la forma de vida, de la pobreza, ¿entienden? O sea, de ese desprendimiento. Nosotros muchas veces pensamos, lastimosamente, que son los recursos, ¿verdad? Los recursos económicos, los recursos grandes y fuertes, eso es lo que nos va a hacer triunfar. Sin embargo, sí, son triunfalismos, entre comillas, pero que son superficiales al final de cuentas. No van a lo profundo del hombre. Y al final de cuentas, estos también después normalmente llevan a divisiones, ¿verdad? Llevan a otras situaciones también de pecado, podemos decir, que son las divisiones, son las peleas, y así. Peleas por dinero, peleas entonces por el poder, peleas por la plata, en fin. Todas estas situaciones nosotros podemos pensarlo y podemos entenderlo desde lo que acabamos de leer aquí en esta primera lectura, que es tan interesante. Este milagro, ¿verdad?, de Eliseo, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? El poder de Dios, por una parte. O sea, Dios es el que nos alimenta, Dios es el providente, Dios es el que ve en función de, en relación de, el providente. Y entonces nuestra confianza total, ciertamente. Un segundo elemento, su confianza en que Dios no dejará jamás que sus hijos mueran de hambre. Es Dios entonces el que provee. Entonces aquí tenemos que discernir y tenemos que ver. Eliseo pea la vallaina. Entonces puede apoyeteo y lleva. O uja e ishben no, pero pea cuando me hemo ay lleva. Este hombre que viene de Baal Salisá viene y trae, dice, pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada. Te digo, vea, porque aquí había, dice, más de 100 personas. ¿Cómo voy a servir esto a 100 personas? Hay 20 en Teborushu. 20 en Teborushu. Y aquí hay más de 100 personas. Él le trae este regalo, este hombre de Baal Salisá, que son de los primeros frutos para el profeta Eliseo.
Pero aquí vemos dos cosas. Por una parte está la generosidad de este hombre de Baal Salisá que le trae, que le está entregando al profeta Eliseo, y que está cumpliendo, ¿verdad?, con uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, el de las primicias, ¿verdad?, del entregar para Dios, en este caso para el profeta. Pero después el segundo elemento es el profeta Eliseo, que tampoco se adueña de esos bienes. Menos mal, eruyelan de diezmo, no. Sino que absolutamente entonces que está en función de nuevo de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Y justamente hablando de diezmo, siempre este fue el elemento fundamental, ¿verdad?, dentro del Antiguo Testamento. Todo lo que uno da de las primicias del diezmo era para que se pudiese compartir en la comunidad. No es para una persona, ni es para un pastor, o no es para un sacerdote o lo que sea, sino que el diezmo está en función siempre de la comunidad para que nadie, dice Hechos de los Apóstoles, sufra necesidad. Y es eso lo que él hace. Distribuye. Y uno ya se queja, ¿verdad? Porque dice, no, pero esto no va a alcanzar a todos. Yo con 20.000 te brujas 100 a mí. No, hay que ser generoso. Y en la medida en que uno es generoso, eso se multiplica. Volvemos con más Ñan de Yarañe dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 17º domingo del tiempo ordinario y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor. Qué hermosas son estas lecturas. Leemos ahora la segunda lectura, que es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Nos hemos iniciado con las lecturas, la explicación de esta carta, desde el capítulo 1. Ahora estamos en el capítulo 4 de esta carta a los cristianos de Éfeso, versículo 1 al 6. Hermanos, yo estoy preso por el Señor. Los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido.
Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces esto es lo que Pablo nos está diciendo en esta carta a los cristianos de Éfeso. Pablo nos recomienda cómo asumir la vida desde la fe y el amor. Es decir, aquí está la caridad. En la medida en que nosotros nos adherimos a Jesús, ciertamente que después vivimos también esta fe. En la medida en que nosotros nos adherimos al Señor, después también nosotros nos comprometemos con nuestros hermanos, porque el amor significa esa caridad, eso que nos motiva, eso que nos mueve para hacer el bien. Por otra parte, todo lo que nos dice nos servirá para vivir la vocación a la que hemos sido llamados. Atención, esta es la vocación a la que hemos sido llamados. La adhesión a Jesucristo es una vocación de generosidad, es una vocación de servicio, es una vocación entonces del compartir la propia vida. Peñandenda yaikuainos a peñandenda ñamuíramos, lleva peñandere cobepe, peñandero gapupes, a peñande sociedad, evidentemente que estamos diciendo simplemente un bla bla bla, ¿verdad? En nuestra vida cristiana y en nuestra vida del seguimiento de Jesucristo. La fe, es decir, la adhesión a Jesucristo, nos lleva a la generosidad. En esa primera lectura escuchamos, tan interesante la segunda, ¿verdad? El segundo libro de los Reyes, cómo nos hablaba del capítulo 4, ¿verdad? Del profeta Eliseo, este hombre de Baal Salisá, que venía y que entregaba su diezmo, digamos, o por lo menos su regalo, sus dones a Eliseo. Eliseo no lleva un ella lleva. A pesar de que también le trajo poco, ¿verdad? Pero cuando uno es generoso, como se suele decir, donde comen 3 pueden comer también 4, ¿verdad? Tu generosidad. Podemos dividirnos, podemos ayudarnos, podemos compartir la vida, podemos compartir lo que somos. Entonces, esto es lo que nos está enseñando hoy, a ser generosos. Yo algunas veces, ante situaciones así bien concretas, ¿verdad? De todo lo que significa, por ejemplo, incluso la evangelización, porque todo esto también tiene su costo. Hay personas que uno ve y siente, ¿verdad?, que es generosa. Y se preocupan y te escriben porque lo muy oigo a ver la teraro ya por mi miembro de la propaganda, ¿verdad? Muchas propagandas, pero bueno, queremos evangelizar o queremos ayudar para que se pueda extender, se pueda hacer presente el evangelio. Entonces, uno tiene que hacer el doble esfuerzo, ¿verdad? Además de tener que preparar todas estas cosas, además tiene que estar buscando recursos para poder transmitir la evangelización. Y sin embargo, eso tendría que salir de la generosidad de cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos. Si yo no estoy haciendo eso, entonces por lo menos de otra manera tengo que ayudar. Aunque sea económicamente, tengo que apoyar, ¿verdad? Y ahí tendré con apes en domina este día lleva, y desde ahora entonces lluevan, ¿verdad? Estas ayudas, pero para la evangelización, para ayudar, para hacer llegar ese mensaje del evangelio, de la buena noticia de Jesús. Bueno, esta primera lectura nosotros ya hemos hablado y decíamos de la generosidad del mismo Eliseo. Después de haber recibido poco, parece que era poco, 20, tiene que dar de comer a 100. Pero Eliseo dice, no, entonces no te dice aquí un milagro así directamente, pero te hace entender ese milagro de la generosidad, como hace que todos se sacien de ese pan, de esa entrega, de esa generosidad. Ahora aquí la misma cosa, ¿verdad? Porque cuando nos está hablando y nos está diciendo todos tienen que comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, ¿cuál es esa vocación del cristiano? Lo que Pablo le dice aquí a los cristianos de Éfeso. En la vende bolsillo y sean generosos.
generosos con los demás, generosos con quien está a tu lado. Generoso, evidentemente, cuando yo digo de poner de bolsillo, bueno, eso podría ser en un sentido económico, pero atención, la generosidad va mucho más allá, ¿verdad? Que eso. La generosidad es tu tiempo. La generosidad es tu preocupación también por la otra persona. La generosidad es un acompañar también a la persona. La generosidad es un, entre comillas, perder tiempo con el otro, estar a su lado. Algunas veces no decís nada, pero sin embargo le acompañás a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a un enfermo, le visitas. Eso es entre comillas decimos nosotros, ese perder el tiempo por Cristo. Y entonces esta es nuestra vocación, esa manera digna. Tienen que vivir de manera digna de la vocación del cristiano. Pues sí, yo soy cristiano, soy bautizado, que esto, que aquello, pero no vivimos entonces de la manera digna, así como nos está diciendo Pablo en su carta que escribe a los cristianos de Éfeso. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con ñande Yarañe Dominical y ahora estamos con esta tercera lectura que es el Evangelio. En esta oportunidad leemos de San Juan, capítulo 6, del 1 al 16.
es aquella muy conocida, como nosotros decimos, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Es decir, aquí está de nuevo la generosidad que se nos está mostrando. Un vejape, ¿verdad? Ahí. Ese es lo más profundo, ¿verdad? Un vejape. Bueno, entonces esto es lo que el Señor hoy nos quiere transmitir a través de San Juan y nos está diciendo en esta multiplicación. ¿Cómo se da? Vamos a mirar un poco algunos elementos. No podremos mirar todo porque Hasilentos y Nalañañemongueta Pajangua de tantas características y tantos elementos que nos ayudan a entender, ¿verdad?, la palabra de Dios y sobre todo después ojalá que la podamos llevar también a la práctica, ¿verdad?, como cristianos comprometidos. En primer lugar, un Jesús que atravesó el mar de Galilea. Jesús vence entonces todo lo que significa obstáculo, eso significa atravesar el mar de Galilea. Luego, lo seguía una gran multitud. Segundo elemento, Jesús nunca se encuentra solo. Quiere decir que Jesús, en la medida en que anuncia a Dios, anuncia a Jesús a quien lo ha enviado. Entonces la multitud escucha, se entusiasma. Atención, entonces estas son características propias que nosotros como cristianos tenemos que tener en consideración. Es la gran multitud que sigue a Jesús. Tercer elemento, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Estos son los signos que nosotros sabemos entonces que la presencia de un Dios curador, sanador, taumaturgo, es entonces lo que nos llama la atención, ¿verdad? Pero atención que aquí no es simplemente entonces una sanación en el sentido directo de simplemente de una enfermedad física, ¿entienden? Aquí no se refiere tanto a eso, ¿verdad? Sino que aquí se refiere ciertamente a las sanaciones del espíritu, a la sanación del hombre, a la sanación entonces en la forma de comportarnos y de abrirnos hacia los demás. Jesús entonces subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Aquí también el otro elemento que no quisiera pasar desapercibido, un Jesús que sube a la montaña y se sienta. Subir a la montaña, el lugar de los dioses, el lugar del espíritu. Es allí donde Jesús se encuentra. El sentarse, el catedrático, el que está en una cátedra, el que está en una silla. Este quiere decir el que enseña. Quiere decir que estos signos semióticos son elementales y fundamentales dentro de una cultura como la cultura judía, que entiende muy bien y que sabe muy bien, ¿verdad?, del aspecto simbólico, lo que se está diciendo. Un Jesús que se sienta. Ustedes que se han sentado en la cátedra de Moisés, en un momento, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, como dándonos a entender, el sentarse es tener la cátedra, el enseñar, tener la fuerza entonces para enseñar. Y aquí se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Aquí entonces está la primera preocupación de Jesús, un Jesús que mira. Este es el Dios providente. De la primera lectura, Eliseo, aquí hay que darles de comer, decía Eliseo. Y entonces el otro, este hombre venido de Baal, la misma cosa. Yo traje 20 panes de cebada nomás. Y entonces dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Le dice también Felipe. Pero Jesús esto decía simplemente para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Este elemento de Juan es importante, el hecho de que Jesús sabía lo que iba a hacer. Se está refiriendo verdaderamente al poder divino, ¿verdad? O sea, un Jesús. Recuerden que el problema era también de la divinidad de Jesús en esta comunidad. Entonces Juan quiere especificar bien un Jesús que sabe verdaderamente, un Jesús con los poderes de Dios, un Jesús que se preocupa del hombre y que responde a la voluntad de Dios. Eso lo tiene bien claro y lo escribe, lo deja por escrito, para que la gente lo sepa. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiese comer, ¿verdad? Todo esto.
Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí está lo lindo, ¿verdad? Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Estos son los elementos simbólicos que dentro de la semiótica uno lo puede explicar muy bien, porque es dentro de la cabalística judía, de la numerología, es tan interesante. El 5 justamente significa generosidad, lo generoso. El 4 más 1 significa la generosidad de Dios. El número 1 en la Biblia siempre significa ¿quién? Significa Dios. El número 4 significa el todo, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales. 4 y 1, 5. Entonces, incluso hay una interpretación maravillosa si ustedes van a Tierra Santa cuando puedan visitar, ahí en Tabga, se llama Tabga, el lugar de los panes, el templo de los panes que se le llama, ¿verdad? Ahí está la comunidad alemana, ¿verdad? De los benedictinos. Maravillosa iglesia del 300, ¿verdad? Entonces, que ya estaba ahí, impresionante, que después fue destruida durante mucho tiempo hasta que volvieron a redescubrir. Y eso incluso los mosaicos de ese tiempo, imagínense. Y ahí entre los mosaicos aparece el famoso cesto, pero solamente aparecen 4 panes. Y eso siempre llamó la atención. Dijo: Pea, ¿cómo es eso? Porque justamente te está explicando. El quinto, el que está faltando ahí es Jesús, ¿entienden? El quinto pan. Porque la lectura nos dice que son 5 panes. A Pepe con 4 entereco. El quinto es Jesús, ¿entienden? O el quinto pan somos también nosotros, que alimentamos, que multiplicamos. Y Jesús entonces que da la orden y les dice: denle ustedes de comer. Es decir, que nosotros también tenemos que ser ese pan partido para los demás, ese pan que se compromete y que alimenta y fortalece a los demás. Entonces, también nosotros tenemos que ser providentes. Bueno, queridos amigos, estamos reflexionando. Esta es una lectura maravillosa y mucho por decir. Por ahora quedamos por aquí, ¿verdad? Entonces lo importante es entender que el Señor nos llama también a ser generosos. El número 5 significa esa generosidad. Y el número 2, los 2 pescados, significa esa comunidad generosa. Esa comunidad que se encarga de dar de comer entonces a estos 5.000 hombres, 5.000 personas que tienen que estar aquí sedientas de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando, como siempre, con la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro cada domingo, nos fortalece, nos entusiasma, nos alimenta, ya que hoy estamos hablando justamente de este pan de vida. Estamos hablando del capítulo 6, también desde el Evangelio, luego el segundo libro, ¿verdad?, de los Reyes, también el profeta Eliseo, la multiplicación de los panes en síntesis, la generosidad, y así también esa segunda lectura que hace hincapié en el hecho de decir que nosotros tenemos que vivir auténticamente nuestra condición de cristianos. Ser cristianos verdaderamente significa compartir, ser generoso, ser abierto a la vida. Eso significa ser católico en realidad. El cristiano de por sí es católico, no puede ser secta, no puede encerrarse. Todo lo que es secta es encerrarse. O protestante, es el que protesta contra los valores justamente del Evangelio al final de cuentas, ¿verdad? Entonces hay que entender bien, ¿verdad? Como dicen los latinos,
desde la explicación de los términos, explicatio terminorum, en la medida que nosotros entendemos los términos que se nos está diciendo, y entonces podemos entender el mensaje, porque de la ne entender y no lo llegan de cualquier cosa vas a interpretar. Hay que entender primero los términos, qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? ¿Qué mensaje te está queriendo transmitir? Pero para eso hay que hacer entonces un estudio también profundo y un estudio serio, y no decir cualquier cosa, ¿verdad? Lo que se me ocurre, ¿verdad? Como suelen decir allí, entonces cada uno dice, puede interpretar como le inspira el Espíritu Santo. No, aquí no es cuestión de que cada uno puede interpretar como quiere. Aquí hay toda una estructura, ¿verdad? De una comunidad que piensa, que vive, que siente esa presencia de un Dios que se encarna, que acompaña, y entonces al mismo tiempo es la comunidad que reflexiona ahora cómo Dios actúa en su propia vida. Vamos a mirar desde este punto de vista en esta sección que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Queremos responder a tantas preguntas, ¿verdad?, que nos envían, y les agradezco sinceramente. Muchas veces es un poco imposible porque solamente una vez a la semana, ¿verdad?, de tantas preguntas. Pero me parece esta oportunidad muy linda para ver un poco lo que significa ese pan de vida, lo que significa luego de por sí el pan, ese papeñan de yara, lleva el pan de por sí significa como alimento, ya el alimento básico. ¿Se acuerdan? Que el pan y el vino de por sí eran los alimentos básicos, elementales, fundamentales de toda cultura. No es luego solamente de la cultura bíblica, sino que de la cultura de la humanidad. Entonces, desde aquí nosotros podemos entender lo que significa cuando Jesús quiere quedarse en ese pedazo de pan. Hay una música que les invito incluso a escuchar un poco. Vemos ahí, bebé, en YouTube, ¿verdad? Pongan ahí ese por un pedazo de pan, del padre Cecinio. Yo les invito a mirar, a reflexionar, a ver un poco y a escuchar sobre todo, ¿verdad? La letra es muy interesante, ¿verdad? De todo lo que va diciendo, todo lo que significa ese pedazo de pan que queda. Un Cristo que queda como alimento para decirnos. Esto solamente lo entendemos desde la semiótica, desde la simbología, desde los signos profundos de un Cristo, de un Dios que nos alimenta. Al mismo tiempo, como hoy estuvimos hablando casi todo el tiempo de la generosidad, el pan significa la generosidad. Esa primera lectura incluso de este hombre de Salisá que viene y le trae al profeta Eliseo el pan como regalo, tal vez como diezmo, tal vez como un regalo simplemente al profeta que se está desviviendo por su pueblo. Sin embargo, ese mismo regalo que recibe Eliseo, que lo pone al servicio, ¿verdad?, de su propia comunidad de nuevo, ¿verdad? Y entonces él comparte aquello que está recibiendo de parte del mismo profeta, del mismo hombre que le regala al profeta. Bueno, después también en el Evangelio, ¿verdad?, del capítulo 6, denle ustedes de comer. Ustedes tienen que ser generosos. Nosotros algunas veces somos mezquinos. Ella picoro mongaruta ñande yarando huerecoy, 200 denarios, no va alcanzando huerecobeima, ¿viste? Entonces siempre como mezquinos. Sin embargo, el Señor dice, no, denle ustedes de comer. Son ustedes los responsables. Hasta que después aparece, y aquí también aparece algo muy interesante porque era un niño, ¿verdad?, el que ofrece 5 panes y 2 pescados. En representación de la comunidad, quiere decir eso, que está ofreciendo todo lo que tiene. La sencillez, pero es el todo. Y el número 5 decíamos que significa la generosidad. El 4, el 1, ¿verdad? El Dios y el todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos ponemos en manos de Dios y Él multiplica. Homogenea, lleva guabojo me de peña de ñico de antero de te venguana. Aba vende y vare añana peña de abueteme. Pero este es entonces el hambre de Dios. Tenemos que saciar el hambre del hombre, que no es simplemente hambre de comida, de la barriguita, ¿verdad?, sino que hambre de todo lo que significa la vida del hombre, darle sentido entonces a nuestro caminar. Bueno, por lo tanto, hablamos un poco de este pan. ¿Por qué el pan? Primero, el pan, don de Dios, es para el hombre una fuente de fuerza. Fuente de fuerza. Entonces, por algo ya te está diciendo el pan, yo que me quedo en el pan, es la fuerza. Esto nosotros incluso lo encontramos en el Salmo 104, versículo 14. Es un medio para toda la humanidad de subsistencia.
tan esencial que carecer de pan es carecer de todo. Amós nos hablaba de esta manera, ¿verdad? El pueblo que carece de pan. Y con eso entonces estaba diciendo el pueblo que carece de todo. Así, en la oración que Cristo enseña a sus discípulos, el pan resume todos los dones que son necesarios para el hombre. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahí está el resumen. Danos el pan. O sea, todas las necesidades se resumen en esa palabra pan. El pan, yo soy el pan. O sea, ante todas las necesidades que nosotros tenemos como hombres, como personas, y Él se queda como el pan que nos alimenta, ¿verdad? Que nos da la fuerza, porque significaba fuerza de por sí, alimento. Más aún, fue tomado como signo del más grande de los dones. El signo de los más grandes de los dones. Cuando nosotros hablamos del pan de cada día, miremos un poco algunos aspectos cuando hablamos del pan nuestro de cada día. En la vida corriente se caracteriza una situación diciendo qué clase de gusto da el pan, ¿verdad? ¿Qué clase? ¿Verdad? Una infinidad, ¿verdad?, de gustos, de cómo se hacen los panes, ¿verdad? Pero el pan siempre nos llama la atención. Ya esta bebé en secreto, más cuando era chiquitito, se gusta formal y nosotros siempre le pedíamos. El famoso se llamaba así, pan trincha. Existe, pero hasta ahora todavía no sé, yo ya no sé más de esas cosas, pero en fin, el pan trincha, así se llama, y se compraba de esa manera, pan trincha. Allá llegó a la panadería, ¿verdad? Entonces ya se papá y que ya o una ave pan trincha, ¿entienden? Entonces una forma, entonces como dice, cada uno tiene ese gusto, el gusto, aquello que le gusta, aquello que le llama la atención, con aquello que se deleita, por decirlo así. El que sufre y parece abandonado por Dios, come un pan de lágrimas, nos dice la palabra de Dios. Incluso el sufrimiento es un pan de lágrimas. Es el pan de la angustia o el pan de ceniza. Sin embargo, el que está alegre lo come con alegría. Eso lo dice el Eclesiástico, ¿verdad? El capítulo 9, 7. Come entonces el pan de la alegría. Ahora, del pecador se dice que come un pan de impiedad o de mentira. ¿Se dan cuenta entonces que para cada situación de la vida nosotros estamos diciendo que es el pan nuestro de cada día? Hasta ahora nosotros usamos esa expresión cuando decimos algo que nosotros hacemos continuamente o algo que sucede en positivo o en negativo. No, eso es el pan nuestro de cada día. Vean el pan nuestro de cada día y la gente. Y monta, vean el pan nuestro de cada día. ¿Se dan cuenta? El pan nuestro de cada día. Es entonces una situación de vida. Entonces, esa palabrita pan que se aplica a toda la existencia del hombre. Entonces, ahora vamos imaginando, nosotros leyendo desde el capítulo 6 de San Juan, cuando Juan está utilizando este símbolo, este signo, y Jesús mismo que utiliza entonces el signo del pan en esa última cena, que toma el pan y que toma el cáliz. Y eso es lo que ofrece y después dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que queda en medio de ustedes. Y después dice, hagan memoria, en memoria mía háganlo ustedes esto. Entonces aquí está lo esencial y lo fundamental, es algo que queda, algo que es cotidiano, algo que nos da fuerza, algo que significa entonces vida, y eso es lo que Jesús elige, ¿verdad?, para quedar dentro de una semiótica ciertamente, ¿verdad?, que explica que ese símbolo está diciendo que es lo esencial y lo fundamental. Peñan de yara o pestaña de mongarujanwa, ñanemon barete mijanwa, añanemon hunwatamijanwa, ¿verdad? Pero en un sentido espiritual que va mucho más allá, ¿verdad?, del aspecto simplemente biológico. Estoy satisfecho biológicamente. Eso, entonces no es lo esencial, ¿verdad? Pero sin embargo, el estar satisfecho
espiritualmente significa entonces un llegar a entender el sentido de la propia vida y de todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, también está el pan de la ociosidad, eso nos dice Proverbios 31:27. Por otra parte, el pan no es solo un medio de subsistencia, sino que también está destinado a repartirse. Y aquí está la generosidad que nosotros hablábamos anteriormente con los otros pasajes de la Biblia, de lo que nosotros estábamos leyendo en el día de hoy. Ayer, se tiene que repartir, se tiene que dar entonces a todos. Hay que repartir, ¿verdad? Toda comida supone una reunión y también una común unión. Una reunión y una común unión. Entonces, esta comida que nos reúne, de cierta manera, siempre, cuando nosotros nos reunimos, reunirse, entonces nos llama a una unión en esta reunión. Es interesante, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de Sogin, Alberto Sogin. Este es un italiano, un gran biblista, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Él era valdense, muy interesante, ¿verdad? Sus reflexiones, Alberto Sogin. Justamente tiene un libro muy interesante también, y ahí él escribe sobre esta realidad del compartir, sobre la realidad del reunirse, ¿verdad? Y estar en comunión también con los demás. El pan entonces como ese símbolo de la unidad, el pan como símbolo entonces de ese encuentro. Ustedes por ahí pueden cantar algunas de estas músicas del ofertorio y se van a dar cuenta que normalmente cuando habla del pan te está hablando de ese desintegrarse para formar algo más, para convertirse en el alimento, en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una reunión de todos los elementos de la vida, quiere decir. De aquellos elementos dispersos, pero que nos lleva a una comunión después, como estábamos diciendo nosotros. En la medida en que reunimos, después nos lleva a una unión común entre nosotros. Entender que así tendríamos que vivirlo. Y bueno, comer el pan regularmente con alguien es ser su amigo, casi íntimo. Es la amistad íntima, entonces, y esa es la comunión. Que podemos encontrarnos, que podemos ser amigos, que podemos llegar a lo esencial. El comer juntos significa, en el aspecto semiótico estamos hablando, ¿verdad?, de los símbolos, quiere decir que somos amigos. Ya Guajambaraca, ya Sendaikwai, Katupa o Karu o Ñondi en el mismo plato. O algunas veces Yagua o Yaguandi, da y la pesante o Karua o Ñondi. Allá yo soy mi mana. Y claro, cada uno entonces por su porción, ¿verdad? Sin embargo, el nuestro, el pan que se desintegra y que se entrega, nos llama a la unidad. Es entonces ese símbolo, ese signo, ¿verdad?, de que alguien es amigo, que yo comparto la vida. El Señor, quedando en el pan y en el vino, entonces nos está diciendo: aquí estoy, soy generoso. Es la generosidad, es la donación. Y dentro de esa donación, queridos amigos, queridos hermanos, nos está llamando a esa verdadera comunión para formar nuestra vida, para formar nuestra sociedad, para formar nuestra familia. Bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy, en este domingo. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les anime y les dé aquella gracia que siempre todos necesitamos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.